Nos remitimos al 21 de mayo del año 2008, que es cuando el Congreso aprueba la ratificación del Poder Ejecutivo del Tratado de Derechos Humanos denominado Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, que es la Ley Nacional 26.378. Eso, como bien mencionás, es un antes y un después. Un antes y un después en función de varias cuestiones que están marcadas en el tratado. En primer lugar, que se ubica desde la perspectiva de los derechos humanos, toda la temática. En segundo lugar, que esto está en el artículo 3, en los principios generales, y fundamentalmente en el artículo 4, por la cual los países tenemos ahora una obligación, que es justamente que a la hora de diseñar, implementar o monitorear una política pública, las personas con discapacidad deben estar sentadas en todo ese proceso. Que esto tiene una significación importantísima y que de hecho dentro de lo que es la construcción del derecho internacional esto también fue muy significativo y es la primera vez que sucede que el sujeto objeto por el cual se crea determinada política, en este caso una norma, está presente. Es decir, que esto ahora debe ser trasladado, digamos, por lo que impera y por lo que ordena la ley en cada una de las acciones de los países. Y después, como última eje, es la cuestión del denominado modelo social de la discapacidad, que es el modelo ideológico, desde donde los movimientos de personas con discapacidad, activistas que llegaron a Naciones Unidas y provocan la decisión política de abrir sus puertas, debatir durante 3 años en qué situaciones las personas con discapacidad no tenían escritos los derechos y estaban vulnerados, porque generalmente hablamos de derechos cuando los derechos no se cumplen, sino no hablamos de derechos, es desde ese modelo ideológico que llegan a Naciones Unidas y empezar a debatir. Un modelo social que establece, así rápidamente, que la discapacidad es una producción social y obviamente desde este modelo comienza, y esto a partir del año 2008, en que la Argentina aprueba este tratado, comienza a producirse una suerte de tensión y de conflicto con todos, incluso con uno mismo, en donde nuestra matriz de formación es la del modelo médico hegemónico. Quien diga y exprese que esto lo tiene totalmente claro, miente. Digo, nuestra matriz de formación cultural, educacional, etcétera, es la matriz del modelo médico hegemónico. Desde ese lugar hemos construido, no poco, hemos construido muchísimo en el país, en todos los ámbitos, pero desde ese modelo. La Convención lo que permite, y estamos a 5 años y medio de la sanción, lo que ha permitido en realidad es entrar en una suerte de pensamiento crítico muy fuerte en todos los ámbitos, en el ámbito político, en el ámbito académico, en el ámbito de las mismas organizaciones, porque hasta la sanción de la Convención nosotros veníamos desde la subjetividad de una teoría o de la subjetividad de determinados autores debatiendo. Y es el día de hoy que todavía tenemos distintas representaciones de la persona con discapacidad. La Convención a esto le da un cierre, a mi entender, magnífico porque hablamos de derechos. Entonces, la igualdad tan dicha y tan buscada de tantos ámbitos, la igualdad se da en el derecho, en el poder ejercitar un derecho, tanto vos como yo, de la misma forma. Y si tenemos determinada dificultad, es con los apoyos necesarios para que puedas ejercer ese derecho. Dentro de la Convención está muy presente el tema de los apoyos, porque pone como en su primer artículo, digamos, el basamento en la misma igualdad, en la misma dignidad y en los mismos derechos, para que la persona con discapacidad pueda ejercer los derechos de la misma forma que yo, va a necesitar en algunos casos un apoyo. Pero este es el punto de encuentro. En tanto y en cuanto vos, con determinada discapacidad, no puedas ejercer el derecho como lo ejerzo yo, ahí es donde está el problema. Y ahí es donde debemos identificar quién no permite que este sujeto pueda ejercer el derecho. Puede ser la misma familia, un educador, el Estado. Bueno, esto es lo que hay que ir determinando. Digo, por eso lo rico es que esto haya ingresado desde la perspectiva de los derechos humanos. Con lo que las discusiones, digamos, pasarán, y de hecho pasan,
por otro lado, las metodologías, apoyos, etcétera, etcétera, pero no en un punto que es innegociable, que es justamente que el otro pueda ejercer el derecho de la misma forma que yo, con el apoyo que necesite en todo caso. Creo que algo muy simbólico es la sanción, fines del año 2010, de la nueva Ley Nacional de Salud Mental, la 26.657, porque esa ley toca un artículo del Código Civil por la cual se establece el consentimiento informado. Ya nadie alegremente puede intervenir y meterse en la vida privada de un usuario de salud mental, más otras cuestiones. Esa ley, fines del año 2010, hará 3 meses se reglamentó por el Poder Ejecutivo, digamos, lo que ha hecho es establecer el derecho. ¿Sí? Está establecido este derecho por los usuarios de salud mental. La realidad nos muestra que en cada una de las provincias argentinas, de las 23 provincias de la ciudad autónoma, se está boicoteando justamente la implementación de esta ley, por las razones de que todavía, desde el imaginario, desde las prácticas, desde la historia, absolutamente desde el modelo médico hegemónico, más otros condimentos, lo que no se permite que estas personas puedan ejercer el derecho de la misma forma que yo. Digo, esto es algo muy simbólico que está sucediendo con la Ley Nacional de Salud Mental en todo el país. En cuanto al mundo académico, digamos que a la gran cantidad de leyes de educación que tenemos en Argentina, y hasta muchas veces yo bromeo que tenemos hasta tratados interplanetarios, y sin embargo la realidad nos marca que la práctica es muy difícil de modificar. La Convención, en ese sentido, le pone un moño a esto, porque en su artículo 24 queda claramente establecido que la inclusión se debe dar en la escuela, en la educación general básica, y llega así hasta la universidad. Ahora, la realidad nos marca que, como hoy venimos planteando en esta jornada, de la manera, digamos, militante del tema por parte de muchos profesionales, docentes, mismas personas con discapacidad, estudiantes, vamos abriendo ese surco dentro de todo este sistema para que justamente los estudiantes con discapacidad puedan ejercer el derecho de la misma forma que el otro, poder establecer en las líneas de investigación esta temática que dista mucho de lo que debe ser, porque a la hora de formular una política pública, la academia está ausente como proveedora de información y como proveedora de resultados de un monitoreo, porque a su vez, desde las universidades tenemos muchos problemas, porque no sabemos de qué se trata esto. Esta es la realidad. En el caso de la Universidad Nacional de General Sarmiento, por la que vengo, digo, nosotros tenemos un trabajo muy fuerte con las organizaciones de la comunidad. Con nosotros, yo particularmente sobre sordos no sé nada. Digo, pero estudiantes con sordos y hipoacúsicos se acercan y la universidad, sobre todo como Universidad Nacional, debe garantizar que puedan estudiar. Digo, entonces, ¿dónde hacemos el anclaje? Obviamente, en la participación, en abrir las puertas. Digamos, en las universidades que ya se viene trabajando hace mucho tiempo, desde la red interuniversitaria de discapacidad y derechos humanos, digamos, la Convención, una vez más lo voy a expresar, digamos, es como que legitima y también nos permite hacer autocrítica en función de lo que ya venimos desarrollando. En ese sentido, lo que ha sucedido estos 5 años, si lo tuviera que sintetizar, es que estamos, más allá de hechos concretos que se han logrado, es que estamos en una revisión de práctica fabulosa y en un pensamiento crítico que lo necesitábamos, ¿no?